¿Cómo alguien puede ser elegido para ir a la Antártida, para trabajar allí como científico, como trabajador o como sea? ¿Cuál fue tu caso? Pues me imagino que hay distintas vías, ¿no? Pero en mi caso, yo, pues descubrí que había un experimento que se dedicaba a este tipo de cosas allí en una base americana y que solicitaban candidatos para ir a cuidar ese telescopio durante un año, ¿no? Entonces, este experimento está gestionado por la Universidad de Madison, que es una universidad en Estados Unidos, y cada año abren una convocatoria en la cual tú pues envías tu currículum y tu, digamos, carta de motivación de, por qué quieres o por qué crees que podrías trabajar ahí. O sea, como una especie de carta de presentación, entonces, ¿no? Sí, es una carta de motivación, tu currículum y hay una serie de fases. Es decir, la primera fase, por supuesto, es eso, pues que evalúen tu currículum y consideren que tu perfil se adecúa a lo que se va a requerir allí. Que básicamente ellos buscan perfiles técnicos en general, científicos, no necesariamente un físico. Puede ser, pues también hay ingenieros. Médicos, ¿no? También vi que había algo, tenéis algún médico ahí. Sí, hay médicos en la base, pero no para el experimento en concreto, ¿vale? Para el experimento, un perfil en general técnico de ingenieros, es, digamos, gente que tenga un cierto control de manejo de ordenadores con Linux y un poco de cacharreo de laboratorio es suficiente para lo que es la parte más técnica. Y luego también evalúan un poco tu perfil personal, y a mí pues siempre me había gustado el deporte y la aventura, había pues estado por el Pirineo, por los Alpes. Entonces, ese tipo de perfil entiendo que también, aunque no sea imprescindible, pero en este caso pues yo creo que sí que jugó un papel. Un perfil también científico más aventurero, ¿no? Sí, eso es. Hay que tener en cuenta que, digamos, la labor que yo iba a hacer ahí era eso, cuidar de este telescopio, de un telescopio de neutrinos, durante un año entero, porque durante 8 meses en particular las condiciones en esta base son tan extremas que los aviones no pueden volar. Entonces te tienes que quedar encerrado en la base durante 8 meses. Entonces, sí es verdad que son unas condiciones, aunque la base, o lo comentaremos si queréis, pues hay una serie de comodidades y en ningún momento tienes la sensación de estar en unas condiciones tan extremas, pero es cierto que las condiciones son realmente extremas y entonces sí que exigen, aparte de las condiciones de aislamiento, ¿no? El estar pues tanto tiempo sin salir de ese sitio, lejos de la familia, en fin. Entonces sí que requieren de alguna manera un cierto perfil psicológico que... Sí, un poco más duro, preparado para la adversidad, porque al final... Sí. De hecho, a lo largo de las entrevistas pues es un poco en lo que inciden, ¿no? Aparte de la parte técnica, pero eso ya digo que en realidad no se requiere tampoco de una formación muy especializada, simplemente con saber un poquito de administración de Linux y haber trabajado un poco en laboratorio pues es suficiente, pero sí que inciden bastante en la parte más psicológica. O sea, es más importante la mentalidad que podríamos decir los conocimientos científicos que puedes tener. Entiendo que pesan las dos cosas, pero en este caso particular la parte personal y psicológica obviamente pues cuenta bastante. Y después de esta carta de presentación, estas entrevistas tenías que ir a hacerlas a Estados Unidos, ¿venían ellos? ¿Eran online? ¿Cómo era el proceso de selección? El proceso completo empezaba a mí me contactaron, además fue más o menos por estas fechas. Yo creo que la solicitud la envié en torno a marzo, finales de marzo, y a mediados de abril más o menos me llamaron por teléfono. Y entonces fue una primera entrevista telefónica. Que yo ya con eso ya me di por satisfecho. Dije, pues está bien, ¿no? Pues una experiencia, yo no pensaba ni que me iban a llamar ni nada. Y, pues ya fue de por sí una experiencia. Me imagino que llamarán a mucha gente y luego irán haciendo como entrevistas con cada vez menos gente, ¿no? O algo así. No sé exactamente. El proceso internamente yo nunca he sabido realmente ni cuánta gente empezamos, ni cuántos currículums reciben. De hecho tampoco me interesé demasiado en saber. Yo iba pasando fases y dije, entonces esa fue la primera, fue una entrevista telefónica. Y la segunda fase, que ya es cuando me empecé a poner un poco nervioso, es cuando me invitaron a Madison a una entrevista hasta Estados Unidos, a Estados Unidos, un fin de semana o 3 días, que fue un viaje bastante intenso, para una entrevista personal. Y además, entrevista personal y pruebas médicas.
que lo hemos comentado antes, que era por un lado la parte, digamos, técnica, de que sepas hacer el trabajo que tienes que hacer, la parte personal, pero también muy importante la parte médica, que estés suficientemente sano. Entonces sí que, pues bueno, te pagan el vuelo y todo allí y te hacen un examen, un chequeo médico de arriba abajo y luego pues estás 2 días entero de entrevistas de todo tipo, vas pasando por distintas... Con psicólogos, entiendo también, ¿o no? ¿O eran solo más científicas, más técnicas? Eran más personal del experimento. Por un lado, las entrevistas más técnicas de cuál ha sido pues, tu trayectoria profesional y luego la parte un poco más personal, pues eso, pues de cómo enfrentarías situaciones de estrés o cómo crees que puedes llevar el aislamiento o los meses de oscuridad total o el estar lejos de la familia... Un poco toda esa parte más... Gente más que me imagino que ya habría estado allí incluso... O... Sí. Digamos que por un lado te reúnes con los responsables del experimento, te reúnes también con antiguos winterover, es decir, el puesto este se llama winterover porque estás a lo largo de todo un invierno, entonces pues bueno, también te reúnes con otros winterover que han estado ya allí, que tienen esa experiencia, pues un poco para ver si la persona que tienes delante pues puede dar un poco ese perfil. Y finalmente, después de esa entrevista de Madison, te llaman y te dicen que... Sí, de hecho, a España, me imagino. Vuelvo a España y de hecho, bueno, esto era más o menos junio del 2011, que me quedaba yo con el... sin contrato, estaba yo ya un poco ahí en el aire que no sabía qué hacer. De hecho, esto era en ese momento ya mi opción A y no tenía muchas posibilidades. Tenía alguna opción, pero realmente te apetecía. Volví con muy buenas sensaciones. Sí. O sea, y yo creía que tenía bastantes posibilidades. Entonces me llevé bastante chasco cuando me llamaron para decirme que estaba primer reserva. Es decir, que les había gustado mucho mi perfil y tal, pero que estaba primer reserva. Entonces, claro, durante unos días pues estuve que no sabía muy bien qué hacer. La verdad, pues la decepción esa, ¿no? Grande. Y al poco tiempo me llamaron para decirme, mira, pues uno de los candidatos no ha superado todas las pruebas médicas, si quieres estás dentro. Y bueno, pues no me lo pensé. Esto era julio más o menos, en menos de un mes tenía que estar en Estados Unidos para iniciar el entrenamiento. Y bueno, la verdad que fue un periodo bastante estresante pues bueno, de repente... Claro. Verte fuera, de repente decirte, oye, que ya te vas a Estados Unidos y venga, a prepararte. Y es eso. No solo, bueno, todo lo que supone, ¿no? El ir allí, los nervios, el ver si vas a estar preparado realmente, ¿no? Porque pues, al principio sí que te ves capacitado, pero una vez que de verdad te dicen, venga, que sí, pues entonces sí que se te cae un poco el mundo encima. Y dices, ostras, a ver si voy a responder, si no. Pero bueno, con el estrés de todos los papeleos, de la maleta, de todo esto, no te da tampoco mucho tiempo a pensar, ¿no? Esto viene un poco también más adelante.